Estamos ahí probando. Vamos a darle unos minutitos a los que se vayan conectando con cada uno de nosotros a esta tu nueva página de Target. Un sueño hecho realidad, una bendición de parte del Señor. Así que por los próximos 2 minutos 3 le voy a dar la oportunidad para que se vayan conectando. ¿Qué es de Target? Mira, Target es un grupo de jóvenes redimidos por el Señor, cuyo objetivo es el florecimiento de una cruz compartida. El Señor dice: el que quiera venir pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígueme. Pero siempre nos envía de 2 en 2. Siempre nos envía de 2 en 2 porque juntos es mejor que nada. Como siempre hemos dicho, o juntos o nada. Jesús, el Hijo de Dios, podía haber hecho todo solo. Sin embargo, cogió a 12 imperfectos para llevar a cabo su plan de redención. ¿Qué es Target? Target por mucho tiempo lo habían escuchado como un grupo de bootcamps que hacen Target, que nos llamaban para hacer dinámicas, ir a las iglesias, a las comunidades, a las escuelas y de alguna forma presentar el evangelio de forma dinámica. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que los jóvenes están pidiendo más. Están pidiendo enseñanzas de Jesús, enseñanzas del Mesías, que es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, que es la gracia. Y damos gloria a Dios por todas las personas que se están conectando. Para quien no me conoce, mi nombre es Efraín Juni y es para mí un honor y un privilegio poder estar poco a poco en este proyecto que se está desarrollando de Target. Ahora buscan, es una parte integral a Target de algo más integral. Target nuevo, esto va hacia adelante. Para que no se va, cómo empieza el boom de Target también a través de esta página y muchos videitos, es que en medio de la crisis que estamos viviendo, de la plaga, de la incertidumbre, tenemos personas que están sufriendo, personas que están propagando un mensaje de una imagen caída, de que Dios va a destruir este mundo, de que va a mandar fuego, de que Él está bien molesto con toda la creación y teníamos intención de levantar voces que nos expliquen qué rol tenemos como iglesia y dónde está el Dios de la iglesia en medio de todo este caos, en medio de tanta distanciamiento social y en medio de tanta incertidumbre. Por tanto, hace una semana a través de las redes de Facebook levantamos voces de perspectiva pastoral y esta semana vamos con la perspectiva juvenil. En esta noche tengo el privilegio de dar inicio la corta reflexión. Vamos a ser 4 personas en esta noche. Voy a estar yo, mi hermano Emanuel, ex vicepresidente del distrito de Mayagüez, Orlando Morales y uno de los jóvenes que trabaja para AG Puerto Rico, José Morales, en el Departamento de Educación Cristiana. Esta semana va a estar brutal. Va a participar Ángel Espada, Nicolás Tacio, Jainis, Wilkin de León, José Pedraza, Acel Torres, Gian. Diferentes iglesias, un mismo cuerpo, un solo bautismo y un solo Señor. Así que ya son las 8:03. Así que tan pronto ayer nos diga las 8:04, voy a comenzar con mis primeros 8 minutos, 9 minutos acerca de una de las 4 crisis. Mira, queremos hablar de la victoria de Dios. La victoria de Dios. Se puede sacar muchos temas acerca de la victoria de Dios. Esta noche vamos a hablar de la victoria de Dios en 4 periodos de crisis en toda la Biblia, que en ellas vemos el amor de Dios, un Dios que nunca abandona su creación. Vaya conmigo a la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Brincamos a un verso más adelante, el verso 10. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir en Egipto. Palabra de Dios. La primera crisis que voy a tocar en esta noche se le conoce como el título de la victoria de Dios en el periodo de sedentarización. En el periodo donde simplemente somos nómadas,
andamos por el desierto, no tenemos ciudades, no tenemos ni siquiera lenguaje, no tenemos nada. ¿Qué va a hacer Dios en medio de aquello que se encuentra o conocido como algo insignificante? Si me pongo a hablar todo lo que quiero hablar, me va a tomar más de 10 minutos. Por lo tanto, me voy a limitar a leer lo que en mi corazón escribí para ustedes. Oye bien, Abraham llegó a ser un idólatra, que Dios en su gracia le escoge con el fin de no solo bendecirlo a él y descendencia, sino a todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra iban a ser testigos de una cultura completamente distinta, una de un Dios poderoso que es capaz de llevarte a un lugar de poder dar frutos en libertad, sin enemigos siguiéndote. Un lugar de descanso y estar quietos en la tierra que Dios ha conquistado para ti y para mí. Porque es el deseo de Dios siempre salvarnos. Y salvarnos también incluye las categorías de libertad, de un presente para aquí, para ahora, para nosotros. ¿Quién fue Abraham? Abraham es la respuesta del gran desastre que ocurre en el Edén. El ser humano fue creado para aportar gloriosas culturas de la imagen y semejanza de Dios. Y lo bendigo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen de agua los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra, de cual Dios creó al ser humano. Sean fructíferos y multiplíquense, hombre y mujer igualito, ninguno más grande que el otro, los creó Dios. Llenen la tierra y sométanla. Luego de Dios estar 6 días creando, en el 7º día descansa para comenzar a descansar no solo, sino con Adán y Eva en el 7º día. Fructificados y multiplicados en la vida de Dios por todo el mundo, pero el ser humano cede de su posición de gobernante y al hacerlo entra el pecado en Adán y de él se nos imputa a toda la humanidad cultura de desesperanza. Estar cerca de su plenitud ahora crea una derrota en nuestra vida. Y estamos expulsados del Edén, por tanto el exilio, el mundo sin Dios, en la tierra como nómadas, sin identidad. La victoria de Dios se ve entonces en el llamado de Abraham, como la promesa y respuesta a volvernos el día del descanso. Un lugar de reposo que entró en el pecado y nos los quitó nuestra forma correcta de multiplicarnos y de fructificarnos por todo lo opuesto. Se estaba multiplicando y fructificando enfermedades, explotaciones, desesperanza, enfermedades, ciudades sin Dios. Es la cultura de Caín. Génesis capítulo 4 versus el capítulo 5 de Génesis. La cultura de los que invocan al nombre del Señor. Tanto Abraham es llamado para que pueda ver el destino final de la victoria de Dios en medio de los insignificantes. ¿Qué es eso de sedentarización? Son tribus dispersadas que se mueven en tiendas de campañas móviles, en campamentos con accesos que hayan pasto para poder alimentar a sus ovejas y poder vivir. Pero hay un problema que genera crisis en este periodo de sedentarización, del cual Dios está llamando a Abraham para llegar a todas las familias de la tierra que tienen una imagen de poder del mal. Hay 2, que ocurre hambre por toda la tierra, por tanto se tienen que ir a Egipto. Hay victoria de Dios, pero las circunstancias de la vida nos llevó a Egipto. Y número 2, porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. Dios le promete a Abraham una tierra donde iba a habitar allí 3 cosas bien importantes. Mira las 3 cosas bien importantes que iban a habitar en la tierra de Canaán. La plenitud de Dios, la ley, el carácter de Dios iba a vivir en Sion en medio de todas las tribus. Número 1, la plenitud de Dios. Número 2, descansar del desierto y estar fuera de los enemigos, paz y justicia y seguridad. Y número 3, vivir de los beneficios del pacto que traen como garantía la libertad de culto y amor comunitario, lo que más adelante sería cruz compartida. Pero Abraham tiene que esperar porque todavía los amorreos no han llegado a su iniquidad. Esta gente están propagando culturas deformadas que yo no creo. Están sacrificando hijos. La gente podrá decir que esto es otra religión más que van allá a matar. No, es que la cultura de Dios, el ser humano cede y han hecho con ella lo que quieran, con aquello que es de Dios. Mía es la tierra, dice Levíticos 25. Y aunque Abraham llega a Egipto y miente
las promesas de Dios permanecen para siempre. Por tanto, aunque Moisés fue un fugitivo, aunque Moisés no fue perfecto, se le aparece Dios y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Lo impacta con la historia de los antepasados, porque si hay algo que nos puede impactar la historia de nuestro desierto y de nuestro Egipto, es el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestros antepasados. Moisés no puede mirarlo, y es que aquí se está dando no simplemente la historia de la conquista de Dios, sacarnos de las tribus sin identidad para un nuevo proceso de ahora conocerle cara a cara. Moisés no lo puede mirar, y es aquí donde vemos la conquista de Dios sobre nuestra pobreza, sobre nuestra falsa identidad. No nos queda más opción que poder ver la realidad de lo que hemos ocultado. Limitaciones para hablar, limitaciones para libertar gente que son esclavas, pero la presencia de Dios hace sencillamente eso. Nos saca del desierto Abraham, y ahora para encaminarnos nos impacta con su presencia para ver que cuando lleguemos, la victoria nunca fue de nosotros, siempre fue de Dios. Los hace su pueblo. Éxodo 19, 5 y 6, porque la clave de la conquista es la presencia de Dios. Le dice en otra parte de esta ley: esta te servirá como guianza por el desierto hasta que habiten los 3 puntos antes mencionados en Sion: la plenitud de Dios, los beneficios del pacto y la garantía de una vida sin enemigos, la garantía de un mundo en descanso. Y es interesante porque luego de tantas cosas difíciles, de ser tribus y nómadas y el mundo propagándose de una imagen caída, vemos a un Josué que tiene adelante un muro. Están a punto de conquistarlo. Están a punto de poder lograr luego lo que por tantos años Dios ha querido que se logre. Que se responda a la crisis de Génesis. El ser humano ha cedido su terreno. Ha cedido de ser oficio, de vocación en la casa de Dios en Génesis 1. Luego de Dios haber creado 6 días y al 7º día gobernar con el ser humano, porque esta es la cuestión. 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y al 7º día descansó. Y Josué es el cumplimiento de lo que ha sido difícil. Prepárate para cruzar el Jordán y entre en la tierra que yo les doy a ustedes. La conquista de nosotros no es conquistar una tierra. Dios no le está diciendo: esfuérzate y sé valiente, declara, decreta, sé fuerte, saca músculo. No, sé fuerte y valiente en ver el carácter mío de la ley, porque esta tierra te la estoy entregando. Descansa en mi carácter y ve lo que ya es tuyo. Porque es de nosotros la tierra que nos da Dios, porque es la tierra donde habita la presencia de Dios nuevamente. Por tanto, número 1, les dice: te voy a dar la tierra, Josué. No es con tu fuerza, es con mi fuerza. Esta es la victoria, porque el descanso en hebreo significa reinar. 6 veces, 6 días se tardó Dios en crear el cielo y la tierra. Mas el 7º descansó, reinó, comenzó a reinar. Luego de haber creado los 6 días, y al 7º día comenzó a reinar la victoria de Dios con Adán y Eva. El ser humano ha manifestado una cultura deformada. ¿Y sabes qué, Josué? Vamos a repetir la historia. Voy a cumplir la victoria sobre los nómadas. Vas a darle, igualmente como en Génesis 1, 6 vueltas. Más al 7º, la historia va a cambiar, porque vas a descansar en mi presencia, en mi pacto. Volveremos a donde yo voy a habitar, mis pastos, al 7º día, para que puedas descansar. Es decir, Josué, vas a reinar conmigo, como lo hice con Adán en Génesis 1. La victoria de Dios sobre los nómadas que son insignificantes, para devolvernos a Génesis 1 en la tierra de Canaán, que ha de llamarse Sion, lugar donde vive Dios. Esta tierra ahora es el cielo, de tal forma que cuando los antepasados iban a morir, Abraham y todos ellos, les decían: no me dejen en Egipto, lleven mis restos a Sion con ustedes, porque ellos entendían sus categorías de cielo, que donde la presencia de Dios descansara en aquella tierra, sus cuerpos hallarían un descanso en aquel lugar que se constituye la victoria de Dios, un pedazo del cielo en la tierra de Sion. Gracias, Señor, por este privilegio
de poder predicar tu palabra. Mis primeros 10 minutos comienza a las 5, son las 14, Señor. Gracias, Padre, porque pensábamos que todo estaba perdido, se estaba propagando culturas deformadas y parece que el mal se quiere oponer al reino de los cielos, Señor, que se ha implementado en esta época en Josué, Dios, en aquella tierra, Señor. Pero Dios, hay algo que va a pasar, Señor. Hay algo que va a pasar, Dios. Y es que en Jueces 2 muere la generación de Josué y todos los ancianos y dicen que todos van a comenzar a hacer lo malo delante de ti, Señor. ¿Cómo entonces va a responder la victoria de Dios luego que Josué muere y aquella descendencia? Y para esta parte tenemos a mi hermano Orlando Morales. Orlando Morales, ¿me puede ir llamando? Orlando Morales. Dios le bendiga a todos los que se han conectado. La paz de Dios sea con todos ustedes. José Morales, no me he tardado 15 minutos. Empezamos a las 8:05. Así que me tomé 10 minutos. No vengan a pelear conmigo. José Morales es el que está a cargo de esto. Así que vamos allá. Ver. Transmitir. ¡Échale! Hermano, te bendiga. Dios te bendiga, brother. Mi panal. ¿Cómo tú estás? Me siento bien, gracias a Dios, nervioso, tengo que reconocerlo. Esto es algo totalmente nuevo para mí, este nuevo proyecto con Target, pero me siento más que bendecido de poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y hablar de cómo se ve la victoria de Dios en la crisis pre-monarquía. Ya nosotros vimos cómo Dios es fiel a su pacto y cómo Dios está creando un pueblo para sí, para su propia gloria, un pueblo que va a esparcir la imagen de Dios en la tierra y le va a mostrar a las naciones lo que Dios puede hacer, cómo Dios puede reconciliar consigo una humanidad que se revela. Pero ¿qué sucede? Jueces capítulo 21, verso 25. Y vamos a ir directo al grano porque dice así la palabra del Señor y estoy deseoso de poder compartirla con ustedes. Jueces capítulo 21, verso 25 dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es interesante porque en el contexto en que se da esta situación es el siguiente, y es que el pueblo de Israel están en la tierra, están disfrutando de los beneficios de Dios, pero prácticamente han olvidado al Dios que le ha dado dichos beneficios. Tristemente, el contexto de este capítulo 21 de Jueces se da luego de que el propio pueblo de Israel se levanta contra la tribu de Benjamín, sus propios hermanos, su propia sangre. Y en vez de marcar una diferencia en la tierra y ser una imagen distinta de lo que Dios puede hacer, comienzan a imitar los pueblos paganos y comienzan a derramar la sangre de su propia gente. Se dice que murieron más de 25,000 benjamitas en un solo día. Lo que levanta no solamente una crisis espiritual, sino que sabemos que no podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida material, pues somos un todo. Así que básicamente lo que produce esta situación es una crisis familiar y una crisis de país, en donde hay un sinnúmero de mujeres que han quedado viudas, familias que han quedado sin padres, sin hermanos, donde 25,000 hombres han muerto en batalla, al punto que el pueblo de Israel se percata de su error y dice que se arrepintieron y que no sabían qué hacer con esta situación. Es interesante porque entre el periodo del primer rey y el periodo en que ellos llegan a la tierra hay un lapso de más de 200 años. Así que ellos han estado por mucho tiempo viendo la fidelidad de Dios y cuán fiel es Dios al pacto, a pesar de que ellos son infieles en un sinnúmero de ocasiones. Pero a pesar de ello, a pesar de las grandes muestras del amor y la fidelidad de Dios y de cómo Dios los lleva y los dirige hasta la tierra prometida, pareciera ser que están viviendo fuera de la tierra. Pareciera ser como si nunca hubiesen llegado. Pues la imagen que había de ellos o que debía de haber en ellos no se estaba vislumbrando en ninguna escena de su historia. Lo más interesante y algo que me choca mucho y lo tuve que anotar es que en sus gritos de libertad,
en sus aparentes gritos de libertad como seres humanos, se volvieron esclavos. Y en muchas ocasiones lo vemos en nuestro contexto diario. El ser humano parece gritarle al mundo que vive libre, pero en realidad su estilo de vida lo que demuestra es que está preso. El pueblo de Israel está viviendo de la misma manera. Están dándole a Dios gritos de libertad. Pareciera ser que volvieron a la misma escena del Edén, donde en un supuesto grito de libertad se volvieron esclavos de su pecado. Y ahora el pueblo, en el libro de Jueces, está actuando de la misma forma. Ahora bien, ¿quiénes son los jueces? Los jueces eran los legisladores de aquel momento, legisladores morales. Eran un tipo de líder espiritual que en unión con los sacerdotes iban a recordarle al pueblo la ley de Jehová. La ley de Jehová que les daba dirección y les recordaba, hey, esto es como tu constitución. Esto es aquello que te va a dar dirección, te va a dar vida porque te va a recordar al Dios del pacto. Te va a mostrar al Dios del pacto. Ahora bien, esta gente está rechazando aquel método de gracia que Dios está usando para mostrarle que Él es fiel al pacto. Y están viviendo en anarquía. Están viviendo en anarquía y están dando gritos de supuesta libertad que en realidad los aprisionan. Pero ¿qué sucede? Sucede que al terminar la escena, en el texto que leímos, dice lo siguiente, y es que en aquella época no había rey. Dios siempre ha querido habitar con su pueblo y ser su soberano, ser su rey. Así que el hecho de que indique que el pueblo de Dios está viviendo como que no tienen rey es un grito desesperante, es un grito de desesperanza, porque precisamente ellos deben ser el pueblo que le grite al mundo que hay un Dios que es rey y que es soberano. ¿Cómo Dios va a solucionar la crisis de esta era premonárquica donde no hay rey? Encontramos ese vehículo que Dios utiliza para mostrar su victoria a través de un personaje que se llama David. Boom. Años más tarde, Dios levanta un hombre conforme a su corazón. Y este hombre va a mostrarle al pueblo de Dios y al resto de las naciones lo que significa que Dios reine sobre su tierra. Y lo vemos de la siguiente forma. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 5, verso 1, dice lo siguiente. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, el rey David. Hizo pacto con ellos delante de Jehová y ungieron a David por rey de Israel. Ahora bien, en Jueces dejamos una escena donde todos están haciendo lo que les parece. Todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. Dividido. Separados, lejos, cada uno quiere tener su propia espiritualidad, cada uno quiere tener su propia religión. Pero ahora bien, Dios responde a esta crisis mostrándose como el Dios rey verdadero a través de un hombre llamado David. Un hombre que al igual que todos nosotros tenía un sinnúmero de defectos y también de virtudes. Y Dios decide utilizar una persona imperfecta para un plan que Él considera perfecto. Y lo hace de la siguiente forma, usando a un hombre que va a unir a todas las tribus que antes estaban separadas. No solo eso, sino que versículos más adelante nosotros vamos a ver que dice la Escritura que Él toma posesión de Sion, algo que Saúl nunca pudo hacer. Sion, como dijo Yuni, simboliza y significa el lugar donde Dios vive. Así que el hecho de que el rey David tome Sion, lo que está diciendo, ¿sabes qué? En este lugar donde Dios vive, su pueblo completo, todas las tribus van a habitar. Y sobre todas las cosas, y ahí entró el tercer punto, van a invocar a Dios. Ahora el resto de las naciones del mundo, los moabitas, los filisteos que David vence en batalla, no es solamente una derrota militar como una película. Es una derrota militar que le demuestra al mundo al Dios que se debe invocar. Y por último, estas culturas que le rodean tienen que reconocer que Dios es rey. ¿Cómo? Salmo capítulo 2, versos 6 y 7 dice así.
pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. La victoria de Dios. Sumamente similares a lo que más adelante se dice de un primogénito de toda la creación, que yo no voy a tocar en esta noche. No te metas ahí porque no te toca a ti. Concluyo con lo siguiente. En la crisis, cada cual con su impulsividad parece hacer lo que bien le parece, pero Dios responde con un vehículo de gracia para demostrar que Él reina sobre nuestra anarquía. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición. Brutal, brutal, porque comenzamos hablando y vamos a hablar de 4 crisis. La primera es sedentarización. Dios toma de nómadas a desmantelar la gente que anda como kioscos con religiones matándose entre ellos para hacer de todos ellos una sola nación, una fe compartida. Y cuando dijiste que David quiso traer en aquel lugar donde vive Dios la idea del arca en Jerusalén para invocar el nombre del Señor, es poner en marcha como una ruleta, algo que estaba detenido en Génesis. En Génesis 4, Caín se guilló por todas las partes del mundo. Si 7 veces si Dios pudo poner una marca sobre Caín, 70 veces será vengado el otro. Una cultura deformada. Entonces Dios responde con gracia en aquellos que invocan el nombre del Señor, el otro hijo que le da a Adán y Eva. Vemos esa invocación del nombre del Señor, no solamente en Abraham, ahora en la monarquía, que es el periodo de la segunda crisis, nacionalización. ¿Podrá permanecer por mucho tiempo la victoria de Dios allí, de la nacionalización, sobre culturas de anarquía, a un solo grito de una fe comunitaria, donde José más adelante termina en cruz compartida, cruz comunitaria? Pero es para mí un privilegio tenerte aquí. Si tú superas el orgullo que a mí me da, el 4 años que te vi atrás brincando por la silla y verte ahora que parece mi teólogo favorito, te amo, brother. Así que dale un saludo a la gente que te está saludando. Saludos y bendiciones a todas mis amistades y amigos que están conectados. Los voy dejando porque ahora viene un compañero que va a continuar con el mensaje de la gracia de Dios. Dios le bendiga. Dios te bendiga, Orlandito, brother. Qué bueno, qué bueno. Wow, brutal. Hemos visto la victoria de Dios sobre aquella crisis en Génesis 1 que parece que el mundo va a acabar y levanta a Abraham, que va a bendecir a todas las familias de tierra en una primera crisis que se llama de sedentarización. La vida de ser nómada, vil y menospreciado. No tengo abecedario, no tengo nada. Pero Dios está allí obrando con él para llevarlos a un lugar que luego que está allí conquistando, se dividen. Entonces el descanso es interrumpido con las divisiones y luego más adelante vemos la victoria en David en el periodo de la nacionalización. ¿Se podrá sostener la victoria de Dios con Israel en nacionalización? Esa es uno de los temas que va a tocar a mi hermano Emanuel Rodríguez. Si agela la cámara, está virado. ¿Me escucha? ¿Me escucha, brother? Dios te cuide, brother. Al revés, papá. Me veo al revés, tengo que voltear. Sí. Es que es la primera vez, tú sabes. Déjame ver entonces cómo bregamos esto. Dame un break. Tú sabes que tú y yo somos los treintones. Estamos nerviosos. Sí. Aquí el que sabe José, nosotros estamos. Ahora sí. Ok, ahora me veo. Manuel, preséntate. Nos quedamos en la victoria de Dios, en la era de la monarquía, la nacionalización, donde el reino de Dios y su presencia está en la tierra. Y como está en la tierra, ese cielo y presencia de Dios le da descanso a los que han muerto en él. Lo dejamos contigo. Amén. Bueno, pues, Emanuel Cruz, para todo el que no me conoce, gracias, Juni, ¿verdad?, por esta oportunidad. Es para mí un privilegio ser parte de este proyecto y estar humildemente en esta noche con cada uno de los que nos están viendo. Yo quisiera leer en Primera de Reyes, capítulo 11,
verso 11 precisamente, que dice de la siguiente forma: y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Orlandito nos dejó, ¿verdad?, en el periodo de la monarquía a través del rey David, y hoy, ahora vamos entonces a estar hablando sobre la victoria de Dios, precisamente sobre una crisis que surge en medio de la monarquía en el pueblo de Israel. Y para hablar sobre este tema no podemos pasar por alto los principios de los que hablaba Efraín, los que hablaba Yuni. Y es que no podemos perder de perspectiva que el plan de Dios, el deseo de Dios, es rescatar a todas las familias de la tierra, como muy bien lo establece en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 3, cuando dice: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero a pesar de que ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios, ese plan de salvación comienza a ser manifestado de una forma paulatina, es decir, de una forma gradual y lentamente, porque Dios comienza tratando con hombres, comienza tratando con familias, y luego entonces extiende su trato a lo que es un pueblo, extiende su trato a lo que es el pueblo de Israel, y aquí es donde entonces nos vamos a enfocar. Comienza a tratar con Israel y comienza a manifestarle a este pueblo quién Él es. Comienza a decirle que Él es el gran yo soy, comienza a decirle que Él es Jehová, que Él es el Dios de sus padres, que Él es el Dios sobre el cual precisamente descansan la esperanza y las promesas en las que ellos han creído. Comienza a libertar a este pueblo de la mano del gobierno de Egipto por medio de un líder conocido como Moisés. Y entonces Dios comienza a establecer un orden. Dios comienza a establecer un orden. Y Dios comienza entonces a establecer en medio de ese orden una ley. Y dentro de esta ley era resaltante el celo de Dios porque el pueblo pudiese entender que Él es el único y verdadero Dios. Él es el único y verdadero Dios. Y para que esto pudiese ocurrir, Dios utiliza tres figuras importantes, tres oficios importantes que se iban a encargar de que pudiera gobernar Dios al pueblo. Se iban a encargar de que la teocracia de Dios pudiera ser evidente en medio de Israel. Iban a buscar que el pueblo no se apartaran de la ley. Estos tres oficios, figuras importantes, son entonces los jueces, los profetas y los sacerdotes con quienes Dios hablaba abiertamente. Vamos a ver, si queremos resaltar alguna de estas figuras, podemos resaltar al mismo Moisés y podemos resaltar entonces a Samuel, quien cumple básicamente con los tres oficios en medio del pueblo. El fin principal de estos tres oficios era mantener la teocracia de Dios, era mantener el gobierno de Dios sobre el pueblo, era mantener la fe de un pueblo monoteísta que está rodeado de naciones politeístas. Pero ¿qué pasa? Que persiguiendo precisamente el modelo de las naciones vecinas, Israel comienza a tener el deseo en su corazón de tener un rey para ellos. Y esto abre paso a lo que es el periodo de la monarquía en medio del pueblo. La monarquía, en cierto modo, podemos decir que pone en peligro la teocracia de Dios, pone en peligro el gobierno de Dios en medio del pueblo. Y lo vamos a ver precisamente porque este periodo de la monarquía va a estar altamente marcado por reyes que no hacen lo recto delante de los ojos de Dios. Por reyes que comienzan a abandonar la ley que un día Dios dejó por medio de los jueces, de los profetas y de los sacerdotes para que se cumpliese en el pueblo. Comienzan entonces a abandonar esta ley. De hecho, vamos a observar cómo por medio precisamente y por causa de Salomón, hablábamos de que David fue quien trajo la unidad de nuevo al pueblo. Entonces vamos a ver ahora cómo por medio de su simiente, Salomón, Dios comienza a hablar que va a traer entonces división al reino de Israel. ¿Por qué? Porque vemos a un Salomón que hace alianza con esas naciones vecinas. Salomón comienza a tener para sí mujeres de estos pueblos vecinos que eran pueblos paganos y le permite a estas mujeres que traigan a su cultura los dioses a los que ellas adoraban. ¿Qué pasa? Salomón, entonces comienza a permitir que el pueblo mismo comience a adoptar la cultura que traen sus mujeres y comienzan a establecer altares y comienzan a establecer lugares en los que pueden
adorar a estos reinos. Y Dios entonces dice que por causa de eso va a dividir el pueblo. O sea, nuevamente tenemos un pueblo, tenemos una nación que ya Dios por medio de David había unificado, ya Dios por medio de David había traído paz sobre de ellos, y ahora por medio de su simiente, de Salomón, está siendo dividida. Wow. Está siendo completamente dividida. Ahora tenemos un reino de Israel que se divide en dos reinos. El reino de Judá, que se componía por Judá y la tribu de Benjamín, y el reino de Israel, que se componía de las restantes 10 tribus. Y aquí es donde surge entonces la crisis de la monarquía en medio del pueblo de Israel. Porque tenemos un pueblo en el que Dios anhelaba habitar. Tenemos un pueblo en el que Dios anhelaba gobernar. Un pueblo en el que Dios comienza a manifestar su amor. Dios comienza a manifestar su gracia, su misericordia, su salvación y su paz, que ahora está siendo dividido en dos reinos. Dos reinos que vivían en constante guerra. Dos reinos que vivían en constante guerrilla. Dos reinos que se afloraban odio el uno al otro. Hay una crisis interna en la comunidad precisamente que Dios escoge para manifestar su amor. En la comunidad que Dios escoge para manifestar su gracia. Hay una crisis que va a desembocar en una crisis aún mayor. Porque al pueblo estar dividido y los reinos estar divididos, entonces comienzan a ser acechados y llega el exilio a causa de la mano del gobierno de Babilonia al pueblo de Israel. Estamos hablando de que el pueblo que iba a salvar a la humanidad es parte del problema. Wow. Eso es correcto. El mismo pueblo por el cual Dios está manifestando por primera vez entonces su gracia y su amor. Pero dentro del todo el texto en el que se anuncia el hecho de que Dios va a dividir el pueblo, hay algo que realmente es esperanzador. Y es que Jehová Dios dice que Él va a afligir a la descendencia de David a causa de lo que hizo Salomón. Pero termina diciendo, mas no para siempre. Mas no para siempre. Entonces, es interesante, ¿verdad, Efraín? Mientras leía, porque me parece escuchar a Dios decir, Israel pasará, la división del reino pasará, las guerras pasarán, el exilio pasará. Nada de esto va a ser para siempre. La pregunta es, ¿cómo se va a solucionar la crisis existente a tal punto de que sea pasajera? ¿Cómo se va a manifestar la victoria de Dios sobre la crisis monárquica en medio del pueblo de Israel? Bueno, pues para eso los profetas del Antiguo Testamento nos van a dar luz y nos van a dar esperanza acerca de lo que va a ocurrir. Y yo quiero citar simplemente 4 profecías del libro de Isaías para entonces que nuestro hermano y amigo José culmine con la victoria de Dios mediante esta profecía. Isaías capítulo 7, verso 14 anuncia lo siguiente. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y como todos nosotros sabemos, o la mayoría de los que están conectados deben de saber, Emanuel tiene por significado pues Dios con nosotros. Entonces, desde un inicio Dios está dando destellos de luz y de esperanza por medio de los profetas y está gritando, está diciendo la única forma de que pueda ser restaurado el reino, la única forma en la que pueda ser restaurada la crisis en medio de la monarquía de Israel es mediante la intervención de Dios mismo. No hay otra forma. Necesitan que Dios mismo intervenga para poder solucionar la crisis. Más adelante, el mismo Isaías dice en el capítulo 9, verso 6, continúa dándonos destellos de esperanza cuando exclama, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y la parte que más me resulta interesante a mí es que dice, y el principado sobre su hombro. Luego dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué es interesante para mí? Porque primero dice, con el anuncio de Emanuel, que esta será la única forma de restaurar el reino. La llegada de Dios mismo entre los hombres, y ahora anuncia que ese niño, que ese Dios mismo entre los hombres tendrá sobre su hombro que el principado. Y cuando habla de principado, alude a que este niño va a manifestar la soberanía de Dios mismo en medio del pueblo.
Alude a que este niño va a poder restaurar la teocracia, el gobierno de Dios, del cual se ha apartado el pueblo, siguiendo su propio pensamiento, su propio camino, cuando abandonó la ley. La teocracia de Dios va a ser restaurada por medio de este niño. Tú estás diciendo que la respuesta de Dios a este mundo, desde el Edén, comienza en el periodo de crisis de que son nómadas, y de esos nómadas Dios levanta a Abraham, sedentarización, y que de ahí nada puede detener el plan de Dios hasta que llegan con Josué a la tierra. Pero después se levanta una crisis porque Dios quiere utilizar a su pueblo para alcanzar a la familia de la tierra. Esa es la promesa de Abraham, bendecir. Esa es la promesa. A la familia de la tierra, porque todos han perdido y Dios cuida a Israel. Entonces, Orlando hablaba de que en esa nacionalización, monarquía, Dios se establece y David logra lo que Saúl no puede. La presencia de Dios, la plenitud de Dios, el cielo se muda a Sion, y la tierra era un tipo de Edén porque Abraham y los antepasados decían, no me dejen esto, déjenme donde esté allá la presencia de Dios, porque donde esté Dios hay un pedazo del cielo. Ahora bien, si ese pedazo del cielo y la presencia de Dios se armoniza con la tierra a través del templo, y tú dijiste que el reino se divide, Babilonia entra y el templo es destruido, no solamente Israel es parte de la desesperanza de la humanidad, sino que al templo ser destruido, la presencia de Dios se fue. Y tú estás diciendo que van a ser Emanuel. Que van a ser Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. O sea que la presencia de Dios no va a regresar a Sion en un lugar de piedra, sino que van a ser en la forma de un Mesías que tú estás anticipando para rescatarnos a todas las familias de la tierra. Y puedo terminar entonces con las siguientes dos profecías, creo que estamos cortitos de tiempo, ¿verdad? Para que José entonces pueda zumbar, porque tú empezaste a la I-30, son 15, te quedan 2 minutos. Ok, pues termino. Luego vamos a ver en el capítulo 11, verso 1 y verso 10, que dice lo siguiente, que va a salir una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Vamos. De las raíces de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Ahora no solamente nacerá el Emanuel, ahora no nacerá Dios con nosotros y manifestará la soberanía de Dios, sino que ahora afirma que de la raíz de Isaí, es decir, el padre de David, de la simiente de David, nacerá este rey glorioso. ¿Qué me parece interesante a mí? Porque vemos el hecho que de la simiente de David, primero David trae de nuevo la unidad del pueblo, pero por su misma simiente surge lo que es la división del pueblo a causa del pecado ¿de qué? A causa del pecado de la idolatría y el politeísmo, porque él permite que esto llegue a la nación. Y en medio de esta crisis que está surgiendo, Dios anuncia, Dios promete y Dios ejecuta la victoria sobre la monarquía, la restauración de la división de los reinos, la victoria sobre el politeísmo en medio del pueblo de Israel mediante la misma simiente de David. Mediante la misma simiente que dividió el reino, Dios va a levantar a uno que va a restaurar el reino y va a traer todas las cosas a orden. El Dios con nosotros, el Emanuel, el principado sobre su hombro, es la soberanía de su reino y gobierno en el Mesías, en el elegido, en el ungido de Dios. E Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Al comienzo decíamos, Efraín, que el plan y el deseo de Dios era que en él fueran benditas quienes, todas las familias de la tierra. Era salvar entonces a toda la familia de la tierra. ¿Cómo Dios vence la crisis de la monarquía en medio del pueblo de Israel? Sencillo, con un rey que pudiera ser digno representante de Dios, del linaje de David. Dios mismo en Cristo Jesús, el Mesías, el rey que viene a colocar a Dios como el que gobierna sobre el pueblo, y ahora no sobre el pueblo de familias elegidas o específicas, no sobre un solo pueblo como Israel, sino como el rey de todas las naciones de la tierra, porque dice: también te di por luz a las naciones, para que sean mi salvación hasta lo postrero
de la tierra. La victoria de Dios. Dios es bueno. Hay división. Amén. La monarquía parece que ahora Israel perderse, se acabó la esperanza de la humanidad. Se acabó, ¿sabes? Se acabó, Israel se fue. Y Dios, como no se olvida de sus pactos, y en eso consiste la victoria de Dios, que lo que Él promete lo cumple, siempre Amén. Trabajaría con su pueblo. La gente hoy dice, pero es que el juicio de Dios tiene que trabajar con Israel. Sí, Dios trabajó con Israel por medio de la simiente de David en el que van a hacerlo. Amén. Dios nunca se olvidó de Israel, es que de Israel nació el Mesías. Nació. Entonces, la presencia de Dios no se va a derramar ahora en un templo. El cielo se está acercando en la persona de alguien en la medida, y esto es lo más brutal, en una crisis. En una crisis el cielo se acerca. Por tanto, no es por nuestra obra, la victoria de Dios se da aún cuando hay crisis, porque la victoria, la tierra y la gloria es de Dios. Emma, te amo, brother, despídete ahí. Igualmente, brother. Todo el mundo te está tirando corazoncito, así que saluda. Muchas gracias, ¿verdad? Todos los amigos, hermanos, compañeros que se unen a esta iniciativa, ¿verdad? Y nos gustaría que sigan siendo parte de esto. Un abrazo a todos y escuchen la última parte porque el final siempre es lo más glorioso. Sí. Así que escuchen a José. Tú hablaste de que viene un Mesías, pero no ha pasado, está en el exilio. No ha pasado todavía. Ahora se va a materializar la promesa. Hay una promesa, así que... Hay una promesa. Dios te bendiga, Emma, te amo, bro. Amén. No eres el igualmente. Mismo, ya te parece un teólogo, bro, mira. Ni tanto. Te amo, papi. Igualmente, bro. Amado, esto ha estado brutal. ¿Cómo podemos ver la victoria de Dios en 4 crisis en la Biblia? Dios llama a Abraham en un periodo de sedentarización. Dios coge a nómadas para avergonzar a todas las culturas fuertes. De ese Abraham nacería su pueblo, hasta que llega a la nacionalización. En esa nacionalización hay otra crisis, pero luego viene Dios y anticipa otra esperanza. Pueden haber diferentes crisis, pero la victoria siempre es de Dios. Ahí tenemos a la cuarta parte, estábamos repasando. El primer punto fue la crisis de sedentarización, donde todo es nómada, la crisis de la monarquía, la crisis del urbanismo, porque Israel cuando es nación, que Salomón es famoso entre la gente, ahora Israel es una cultura brutal, tiene formas de comercializar, ¿verdad? Tienen negocios, pero ese problema de urbanismo le trae problemas, hay crisis y ahora vas tú. El reino está dividido, hay una crisis. Se mantendrá la crisis así porque la única forma que Dios nos perdone, la única forma que la presencia venga es que los pecados sean perdonados, dice Yahweh en Isaías, y que algo pase. No sabemos cómo va a pasar, pero tú nos vas a explicar, Zumba. Dios bendiga a cada una de las personas. Sé que me queda poco tiempo. Quiero ir rápido. 2 Corintios capítulo 5. Dice lo siguiente: porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. ¿Sabe? Quiero empezar con algo bien poco tradicional y el hecho de Wakanda. Wakanda en Marvel. Hay un momento donde están dando un discurso y en el cierre de ese discurso en Wakanda, el líder que ahora viene a ser rey de toda esta nación, que se está dando a conocer al mundo, que se está revelando al mundo, porque cuentan con los elementos necesarios para responder a distintas necesidades del mundo, dice lo siguiente. Fue en un tipo de modo de tiraera, pero dice: los hombres sabios construyen puentes, pero los tontos construyen muros. Los hombres sabios construyen puentes, pero los tontos construyen muros. Nuestro pecado suponía una pared que nosotros mismos estábamos construyendo, y peldaño a peldaño, pieza a pieza, nosotros estábamos respondiendo a la ignorancia intrépida que había en nuestro corazón. Lo más brutal de todo esto es que aunque nosotros no intentáramos hacer esto, nosotros peldaño a peldaño, pieza a pieza, suponíamos la construcción de un muro que nosotros mismos queríamos erradicar. Porque en nuestros mejores intentos de unirnos a Dios, estábamos alejándonos de Él. Pero aún en nuestros mejores intentos de unirnos a Dios, mientras nos alejábamos de Él y descaradamente poníamos un muro entre Él y nosotros por el pecado,
Él insistía en amarnos. Esto justo habla Filipenses cuando habla de que si nosotros le negamos, Él nos negará. Pero dice en un momento dado, pero si le somos infieles, Él es contrario a lo que dice la regla. Él es fiel. El puente es necesario. Quiero hablar desde el puente, desde la obra. El puente es necesario, pero los estándares de construcción, los estándares para lo que se supone que se construya son muy elevados. Necesitamos un director de la obra, un director que sea puro, que sea íntegro, que sea capaz. Necesitamos el sacerdote que describe el libro de Hebreos, porque dice que una vez al año entraba un sacerdote con sangre ajena, con sangre que no era él, y sus manos no estaban limpias. La construcción del puente para que se vuelva a unir el cielo y la tierra mientras nosotros poníamos peldaños construyendo paredes, la construcción del puente llega porque llegó el director de la obra, el que es puro, el que es íntegro, el que es sin mancha y sin arruga. Jesús llegó al pesebre. La llegada de Jesús a esta tierra tampoco supone la construcción de la obra. Si llamamos el puente de alguna forma, le llamaríamos el puente de la redención. Pero en la llegada de Jesús a esta tierra no supone el comienzo de la obra. La llegada de Jesús a esta tierra supone la confirmación de que esa obra cuenta con el permiso. Jesús es puro, Jesús es digno, Él es sin pecado. El puente se puede construir. Jesús es la evidencia del cumplimiento de todas las profecías. El puente comenzó a funcionar. El cielo se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El puente de la redención cuenta con un director y cuenta con los permisos. Jesús es la evidencia del cumplimiento de las profecías para un rey distinto. Él no es el director que viene a maltratar y a cobrar un tipo de peaje por pasar por él. Él es el que se cobra a él mismo y en su propia carne paga el precio para que por ese puente pase todo el que él quiera. Él paga con su propio cuerpo el pasaje de todos nosotros. Eso es Pablo lo que describe en el libro de Corintios, la nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5. De modo que si alguno está en Cristo, Jesús se hace evidente, se presenta como el director de la obra y dice, la obra la dirijo yo, di el permiso yo y yo soy la obra. El lenguaje posicional en Cristo, la idea de que nosotros podemos no pasar por un puente, nosotros podemos mudarnos a vivir encima de ese puente que significa salvación, significa conexión, significa pureza, significa que nosotros podemos llevar una vida segura. Ese lenguaje posicional de que podemos no llevar un pedazo de nuestra vida, llevar nuestra vida completa a la verdad de Cristo. Aleluya. Ese lugar que es Cristo supone seguridad, supone salvación, refugio, supone la tierra prometida. Dios está encarnado en la persona de Cristo diciendo, yo dirijo la obra, yo la manejo, yo di el permiso y yo los invito. Él no creó el problema, pero Él está dispuesto a resolverlo. Él no creó el problema, pero Él está dispuesto a limpiar ese problema. Él es el puente, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida porque podemos mover nuestra vida a Él. Jesús construye el puente y nos confía el mensaje. Vayan y digan, el puente ya fue creado. Jesús construye el puente y dice, vayan y digan, el puente ya está, se puede pasar, se pueden mudar, ya está seguro, tiene los permisos, el director llegó. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Lleven el mensaje de la reconciliación. El puente se construyó, el director llegó, podemos pasar. Cristo resuelve nuestra crisis, Cristo resuelve lo urgente para que ya no tengamos que preocuparnos. Jóvenes, que Dios les bendiga, compartan el mensaje, el puente ya fue creado. No te vayas, brother. Pero tú quieres que yo siga danzando aquí y me lleve mi esposa Herrera que estamos ahora ahí mirándome. Qué brutal, brother, qué brutal. Esto está brutal porque entonces eran 4 crisis, brother. ¿Sabes? Y la finalidad de la crisis y del exilio se daba entonces cuando de alguna forma ese Mesías que anticipaba la crisis de la monarquía de Manuel, que es el cumplimiento de que algo Dios iba a hacer y es lo que tú has hecho. Es Dios en Cristo.
y nosotros estamos en Cristo. Dice que el reino de Dios completo está en Jesús. Por lo tanto, si yo estoy en Él, no es un asunto de que yo voy al cielo, es que el cielo siempre viene a buscarme a mí. El deseo de Dios, el deseo de Dios, en medio de estas enfermedades y hay tantas voces por las redes de que Dios va a destruir el mundo, de que hay una plaga. No. El final siempre ha sido que descansemos. ¿Ves? Dios siempre ha querido descansar. El séptimo día descansó, que es reinar. Con Josué, séptima vuelta, descansar. Y Jesús, que es el rey, que es el cielo, y es el templo, te dice, como yo puedo hacerlo, como yo sé la tierra, entonces vengan a mí, todos los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Incluso reinar. La idea de que utilizamos el Wakanda no es el hecho nada más de la frase del puente y que me guía el mensaje, es el hecho del momento en donde se está dando la idea de que el puente lo construyen los sabios y la muralla lo construyen los tontos. ¿Qué está haciendo el rey de Wakanda en la película? Está comunicando que hay una nación que ellos desconocían y que tiene la tecnología y que tiene los recursos necesarios para responder a ciertos déficits que existían en el mundo, en este mundo imaginario de Marvel. ¿Qué está haciendo Jesús como el director de la obra? Hay una nación, hay un nuevo pueblo. La iglesia, el nuevo pueblo, tiene los recursos y las herramientas para responder a nuestras necesidades. Ya. Brother, Dios te bendiga de manera especial, Dios te guarde. Mira, yo creo que vamos a tener que el lunes que viene volver de nuevo con otra serie. Hoy hablamos de la crisis de la sedentarización, la crisis de la era de la monarquía, nacionalización, la crisis de cuando no podemos vivir bien en medio de muchas culturas en urbanismo y ahora en la colonización. Nos colonizaron, pero el último que los coloniza es el que nos vuelve al lugar de descanso. Jesús, papi, que te bendiga. Nos Dios vemos, te brother. Mañana tendremos a Nicole Astacio, brother. Así que, papi, puedes descansar. Y con esto quiero decirte, papi, estoy orgulloso de ti. Te amo y te quiero. Así que, gente, hoy fue la primera obra. Estuvimos 15 minutos cada uno. Esto se dio bueno. Quiero decirte algo. En medio de tantas profecías raras de que Dios va a destruir este mundo, de que va a mandar fuego, hemos visto que descansar en el reino de Dios es descansar en el reino que habita en el Hijo. Pablo dice en Efesios que juntamente hemos sido colocados con Él en las regiones celestiales. Ya hemos, por medio del Espíritu Santo, estar en Él. Tanto ama a Dios a este mundo que cuando Cristo resucita, los dos discípulos de Maús, Lucas 24, no le conocen porque Él es el primogénito de un nuevo mundo. Dios va a transformar esto de tan y tan brutal que va a ser irreconocible. Y el modelo es Cristo. No le conocían porque es el primogénito de una nueva creación. Que Dios está en Cristo reconciliándonos consigo mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno que estés participando en esta iniciativa de Target. Así que mañana les esperamos con Nicole Astacio desde El Pepino. Miércoles con Espada, Wilkin Pedraza, Ace, Gian, Tito. Tenemos un corillo. Dios les bendiga. No solamente somos Buscan, somos un grupo de jóvenes que tienen como cuyo objetivo la cruz compartida. Dios te bendiga y síguenos en esta página de Target y en Facebook. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga. ¡Ah! Mira, ¿cómo se supone que yo... Seguro que quieres finalizar en vivo ahora? Finalizar.